El tema se lo habíamos adelantado, la entrevista de Rosario Lufrano este jueves al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni. Primera parte. El calor reinante en Buenos Aires no es obstáculo para comenzar a repasar distintos momentos de su vida, y es entonces cuando Raúl Zaffaroni afirma ser el primer abogado de una familia de industriales. Sí, tenía claro que no me gustaban, no tenía una especial predilección por las ciencias duras ni por las matemáticas, sino que me inclinaba fundamentalmente hacia las disciplinas más humanistas. Después ya en la universidad, bueno, le fui cobrando el gusto, especialmente al penal. Y bueno, aproximadamente a los 20 años, un poquito antes, hicimos un apunte para una de las cátedras con un colega, y luego, bueno, a partir de los 20 años ya lo hice un poco más sistemáticamente, y bueno, y acabé teniendo una beca de la OEA en México, estudiando criminología con Quirós Cuarón unos años después. Alfonso Quirós Cuarón fue el criminólogo mexicano que investigó el asesinato de Trotsky, etcétera. Y bueno, trabajé con el maestro Quirós, hicimos algunas otras investigaciones y luego volví a la Argentina y empecé la carrera judicial. El derecho se convirtió en su pasión y, al igual que otros destacados juristas, lo define como un instrumento de convivencia social. El derecho es más o menos el uso de la razón para organizar la sociedad, ¿no? Y para poder convivir, ¿no? O coexistir, mejor dicho. O debiera ser un proyecto de armonía social, ¿no? En definitiva es eso, sí. ¿Se cumple esto? Sí. Bueno, tratamos de perfeccionarlo cotidianamente para que sea más útil. Ahora, el ideal de armonía es siempre un ideal, ¿no? La figura ideal es siempre inalcanzable. Pero de alguna manera intentamos volver más racional toda la conflictividad, ¿no? La solución de la conflictividad, ¿no? ¿Y qué es el poder? Ya que usted... Bueno, yo creo que hemos tenido un criminólogo crítico importante que fue Jabrán, que dijo: el poder es impunidad, ¿no? Es como terrible, ¿no? Si el poder es bastante impunidad, terrible, exactamente, sí. Porque ¿qué le espera a aquellos que no lo tienen? Cuanto más cerca se encuentra alguien del poder, más impune es. Y eso es lo que tratamos lo que el perfeccionamiento institucional debe tratar de atenuar, ¿no? ¿Y se puede achicar esa brecha, por ejemplo, desde el Poder Judicial? Sí, por supuesto, desde el Poder Judicial y desde todos los poderes se puede achicar, por supuesto. Sin lugar a dudas, nosotros vemos sociedades o estados donde esa brecha es muy amplia y otros donde es relativamente reducida, ¿no? Siempre existe, siempre existe. No soñemos con que la vamos a eliminar. Donde existe poder, existen privilegios. Uno tiene que tratar de atenuar los privilegios, pero eliminarlos es casi imposible. ¿Y en ese ranking cómo está ubicada la Argentina? Bueno, depende con quién nos comparemos. Yo diría que si hacemos una comparación con los restantes países de la región, bueno, no estamos tan mal, ¿no? No estamos tan mal. Raúl Zaffaroni decidió que el derecho penal sería su especialidad. Escribió más de 20 libros y 200 artículos para poder abarcarlo. A medida que nos vamos acercando a un derecho penal del enemigo más puro, nos vamos acercando a un modelo de seguridad nacional, donde se triplica el sistema penal, ¿no? Un sistema penal formal, uno paralelo, que eran las puestas a disposición del Poder Ejecutivo en la Argentina, en Guantánamo ahora, y uno subterráneo, que son las desapariciones forzadas, las torturas, secuestros, abducciones, etcétera, que para nosotros era, bueno, todo lo que fue la represión ilegal, los centros clandestinos de detención, y ahora a nivel mundial tenemos, bueno, lo que fueron los centros clandestinos de detención en Rumania, en Polonia, las entregas, las renditions, las entregas extraordinarias, las extraordinary renditions que practicaron en Europa, en fin. Es decir, creo que con esto del terrorismo lo que se está viviendo en el mundo es una especie de ideología de la seguridad nacional, pero ahora planetarizada, ¿no? Tuvo múltiples actuaciones en procesos contra violaciones a los derechos humanos y entiende que hay lentitud en la justicia respecto del tema.
No descarto que pueda haber alguna mala voluntad, más bien burocrática, por parte de algunos integrantes, pero en líneas generales lo que tenemos que tener en cuenta es que nos estamos manejando con un forabigote cuando necesitaríamos tener un auto poderoso, un vehículo poderoso. El forabigote es el código de procedimientos que tenemos y la cultura judicial también, ¿no? Que nos ha habituado a todo un procedimiento escrito muy largo, muy formalista, una instrucción muy pesada, que no la hemos logrado superar con el código vigente. ¿Hace falta una reforma judicial? Sí, hace falta, pero no la podemos hacer ahora porque a estos juicios le tenemos que aplicar este código. Claro. No soñemos con hacer locuras. Yo personalmente soy totalmente contrario a que se introduzcan reformas legislativas que puedan empañar la transparencia de estos procesos especialmente. Doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, juráis por Dios nuestro Señor y por la patria sobre estos santos evangelios administrar justicia bien y legalmente y en conformidad a lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Es integrante de la Corte Suprema de Justicia, en donde afirma sentirse muy cómodo junto a sus colegas. La Corte hace política. Sí, evidentemente hace política, y tiene que hacer política porque es un poder del Estado. Y un poder del Estado no político es absurdo, ¿no? Lo político es el gobierno de la poli, ¿no? Que no sea partidista es otra cosa, pero que política tiene que hacer porque es parte de una rama del gobierno. Y bueno, lo que estamos haciendo es lo que hace normalmente cualquier tribunal constitucional del mundo, ¿no? No puede ser una novedad aquí, pero no es novedad en otras partes. En otras partes. En el derecho constitucional comparado no es ninguna novedad. La mayor democracia del planeta es también la que más población registra entre rejas en el mundo. Zaffaroni afirma que cada país tiene los presos que decide tener. Por lo tanto, lo vincula a una decisión política. Por momentos da la sensación de que las cárceles argentinas están llenas de imbéciles, hablando psiquiátricamente. Todas las cárceles del mundo están llenas de bobos. La gente no está presa por lo que hizo, por regla general, está presa porque no sabe hacerlo, es torpe. Yo creo que la privación de libertad debemos ser sensatos y debemos utilizarla como el último de los recursos. No podemos echar mano de la privación de libertad como el primer recurso, como el recurso más cómodo. Yo sé que esto tiene inconvenientes y esto es altamente criticable. Pero bueno, cada país en el mundo tiene el número de presos que decide, que quiere. No tiene nada que ver con la frecuencia de delito. En los últimos años, en las últimas décadas, el problema nos viene de los Estados Unidos directamente. Cuando se debilita el estado de bienestar, el welfare state, se crea una situación de inseguridad. Uno pierde la previsión de la carrera, la previsión del trabajo, la previsión de la salud, la previsión de la asistencia social a la familia, etc. Todo eso crea una situación de inseguridad. Entonces, esa situación de inseguridad la neutralizan a través de una campaña de discurso único de medios. Entra un discurso único de medios de carácter vindicativo que muestra como única amenaza y fuente de toda inseguridad la delincuencia común. Entonces, Estados Unidos pasa de un país de bienestar, digamos, del modelo Roosevelt, del modelo New Deal, a un país, a un estado penal, un estado de bienestar, un estado punitivo. Se dispara el índice de prisionización y en este momento tiene 5 millones de personas controladas por el poder punitivo. 2 millones presas, el resto en probation, en parole. Es decir, una exageración. Tiene el más alto índice de prisionización de todo el mundo, pasó a Rusia, que siempre era la campeona. Y Obama, ya que hablamos de Estados Unidos, puede traer una esperanza. Él habla de un mundo que cambió y que por lo tanto los estadounidenses van a tener que cambiar. Bueno, tener un mulato de presidente de Estados Unidos, después de que hace apenas 50 años que se declaró la inconstitucionalidad de los matrimonios mixtos, es algo muy significativo. Y segundo, si la Corte Suprema de Estados Unidos no hubiese legitimado el fraude que lo lleva por primera vez a Bush al gobierno y Al Gore hubiera sido el presidente de Estados Unidos, yo creo que no hubiese habido cambios radicales, estructurales, pero unos cuantos muertos estarían vivos
Y eso es importante, ¿no? El derecho y el poder están íntimamente ligados y en un mundo que registra de modo acelerado cambios inéditos, se convierten en una pieza fundamental. Hay quienes aprenden a fundar el banco y hay quienes aprenden a fundir el banco, ¿no? Y hay quienes aprenden a saltarlo. Son entrenamientos diferentes, ¿no? Y obviamente a quién van a captar, al estúpido, claro, el más torpe, al que no tiene el entrenamiento para hacer algo más elaborado, más refinado. ¿Por qué? Porque es mucho más simple. Acá no hay ninguna conspiración, ¿no? Sino que funciona así. Y funciona así porque es mucho más simple, bueno, sorprender a alguien o tomar a alguien que es portador de cara, que va vestido de ladrón y roba.